Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, Tips de Salud y Belleza. Me presento, soy Landy Camacho. Si no me conocen todavía, si es la primera vez que pasan por aquí en este canal, bueno, les doy la bienvenida. Me da mucho gusto que estén viendo aquí este video. Y bueno, recordarles, no olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita para que no pierdan ninguno de los videos que tengo para ustedes y todos los tips que tengo para ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es la corrección de nuestras facciones del rostro. Estamos dictando un curso básico de automaquillaje completamente gratuito. Si no has visto los primeros videos, ya este es el video número 4 que estamos hablando, entonces te recomiendo que los veas cada uno. Te voy a dejar en los comentarios, te voy a dejar los links para que puedas verlos y no pierdas ninguno de los tips que tenemos, ni vayas perdiendo el hilo que estamos desarrollando. Ahorita hemos estado hablando acerca de precisamente lo que es corrección del tipo de rostro, ya hablamos sobre los ojos y ahora vamos a ver lo que son el resto de las facciones de nuestro rostro. Cuando nosotros identificamos bien cómo son nuestras facciones, entonces podemos afinarlas o podemos disimular aquellas que quizá no nos agradan tanto. Y ese es el objetivo de este video número 4. Así que vamos a pasar adelante. Este curso básico de automaquillaje corrigiendo tus facciones. Y lo primero que vamos a platicar es de los tipos de cejas. En lo que toca con las cejas, hay diferentes formas a las que se les puede uno dar. Por ejemplo, unas cejas que sean más rectas o más redondeadas, quizá con el arco más pronunciado. Y esto va a depender de tu forma de tu rostro. También vamos a meter nuestro gusto personal, pero siempre vamos a tratar de que el diseño que hagamos o las correcciones que hagamos sean las que más favorecen a nuestro rostro. Como puedes ver ahí en la lámina, tenemos los tipos básicos de rostro. Y por ejemplo, si tu rostro es ovalado, entonces lo que vamos a buscar es no perder ese óvalo que ya tenemos. Y para ello entonces utiliza unas cejas que tengan un ángulo suave. Eso va a permitir que tu óvalo no se distorsione ni se haga más alargado ni más ancho, y vas a conservar precisamente ese óvalo que todos, o que es el fin que se persigue con el maquillaje. En la siguiente, si tu óvalo es más alargado, tienes más pronunciada lo que es tu barbilla o tu frente, en ese caso te recomiendo que tus cejas sean más rectas. Entonces, si tu ceja es más horizontal, eso va a permitir que tu rostro se vea más corto de manera visual. Procura no hacer un arco, sino entonces va a hacer que se vea más alargada todavía. Por otro lado, si tu cara es redonda, entonces ahí sí te recomiendo que utilices un ángulo que se vea que se vean redondeadas, pero con un ángulo marcado, y eso va a permitir que tu rostro se vea más alargado al marcar ese ángulo como se ve allí en la imagen. Si tu rostro es cuadrado, tienes tus facciones muy pronunciadas como lo que son tus quijadas, tus maxilares, se ve muy pronunciada, muy cuadradas. Entonces te recomiendo que para que suavices tu mandíbula, entonces puedas crear un ángulo en la parte final de tu ceja. Vas a dejarlas un poco redondeadas para que entonces eso disimule y equilibre lo cuadrado de tu rostro en tus maxilares. Entonces al circular un poquito tus cejas y mantenerlas con un ángulo en la parte final, te va a ayudar a equilibrar completamente tu rostro. Tenemos el siguiente, que es de corazón o triángulo invertido, en el que nuestra barbilla es muy puntiaguda, nuestra frente tiende a ser más ancha. Entonces, para suavizar esas facciones más pronunciadas, te recomiendo que hagas tus cejas un poco más redondeadas. No marques tanto el ángulo, sino que sean un poquito más redondeadas, y eso va a equilibrar tus facciones. Finalmente, si tu rostro es como una forma de diamante o un rombo, entonces para evitar que se vea mucho más ancho el área de lo que son los pómulos, las sienes, que es lo que tiende a ser más ancho en este tipo de rostro, entonces utiliza unas cejas que sean más curvas, no tan rectas, tampoco tan anguladas, que se vean un poquito más curveadas, y entonces eso va a ayudar a que se equilibre eso ancho que es tu parte de tus pómulos y la parte de de los sienes, que es lo que tiende a ser más ancho.
Ahora, vamos a hacer en la práctica un poquito lo que tiene que ver con esta parte de las cejas. Vamos a jugar un poquito con mi ceja, ya me la desmaquillé esta. Entonces, un punto muy importante para comenzar en este ejercicio es cuáles son los puntos a seguir para marcar el arco de nuestra ceja del modo que sea más acorde con nuestras facciones. Y un modo es hacer una pequeña medición, es muy sencilla. Yo voy a utilizar este popotito de una pluma, puedes utilizar un delineador o puedes usar un pincelito. Yo quiero ocupar este por lo mismo que es más delgado. Entonces vamos a ocupar 3 mediciones importantes. La primera, donde termina la aleta de nuestra nariz, esa es la que va a marcar en donde comienza nuestra ceja. Ahora, del mismo punto de la esquina de la aleta de nuestra nariz, lo vamos a pasar viendo hacia el frente y vamos a hacer que el pincelito que estamos utilizando pase por a un ladito donde termina nuestro iris. Entonces con su espejito, voy a sacar mi espejo, así mirando de frente, entonces vamos a colocar aquí. Y entonces esa medida es la que nos va a dar el punto más alto de nuestra ceja. ¿Y para dónde vamos a terminar nuestra ceja? Entonces, siguiendo este mismo punto, vamos a dirigirla que pase por el rabillo del ojo. Y entonces ahí es donde nuestra ceja va a terminar. Marcando estos 3 puntos, nosotros ya podemos diseñar un poquito mejor nuestras cejas de un modo que vaya de acuerdo con nuestras facciones. Por ahí a veces escuchamos, o bueno, les quiero compartir estos 2 tips. Ustedes decidirán cuál les gusta más, cuál es el resultado que más les convence y que armoniza más con sus facciones. Uno es precisamente aquí, a un lado de donde son las aletas de nuestra nariz. En algunas ocasiones lo hacen aquí arriba, justo arribita de lo que es la aleta de nuestra nariz. Ese es otro punto donde se puede marcar. Ajá. Entonces, eso ya va a variar un poquito el resultado, pero nuevamente al hacerlo en base a nuestra nariz nos va a ayudar a que todo sea armónico con nuestras facciones naturales. Ya en base a eso, entonces, dependiendo de nuestro tipo de rostro, entonces ya podremos marcar precisamente cómo vamos a hacer nuestra línea en nuestras cejas. Entonces, hacer estos pequeños puntos, puedes utilizar, como yo en este caso, estoy utilizando un delineador completamente blanco para resaltar precisamente cómo quiero que quede mi ceja en comparación con o tomando en cuenta el tipo de mi rostro. Entonces, una vez que tú haces esto, vas a poder ver cómo se ve ese tipo de ceja en tu rostro, qué tanto te está favoreciendo, qué tanto te tendrías que modificarlo. Y una vez que ya lo hayas marcado, te recomiendo que lo rellenes bastante bien con el delineador que sea contrastante. En este caso yo estoy usando este blanco. Y entonces en base a eso tú ya puedes quitar los vellitos que sobran, porque tú ya hiciste aquí una marca. Esa es una forma que tú puedes trabajar tus cejas. Y entonces algo que puedes hacer antes de comenzar a quitar tus vellitos es, en esta figura que tú ya creaste, tómate una selfie y entonces ahí vas a ver literalmente cómo se va a ver. A veces nosotros nos vemos en el espejo y entonces vemos que nos queda de algún modo nuestro maquillaje, pero al tomarnos una selfie entonces ya vemos ciertos detallitos que no habíamos visto en el espejo. Así que esa es otra recomendación que te doy. Cuando hagas o cuando vayas a hacer, por ejemplo, este trabajo de tus cejas, hazte la marca, más o menos como yo la hice así en blanco, te tomas una selfie y entonces ya la examinas y ya vas a ver realmente cómo está quedando, si te favorece o no te favorece la figura que estás haciendo en tus cejas en ese momento. Ahora bien, ¿qué hay con respecto a los tipos de nariz? Nuevamente tenemos diferentes formas en nuestra nariz, algunas tienden a ser más alargadas, otras son más cortas, unas son más anchas, otras son más delgadas. Entonces, dependiendo de eso, ¿cómo podemos equilibrar la apariencia de nuestra nariz? Bueno, en el caso de que tu nariz sea más ancha, entonces te sugiero que utilices un corrector oscuro justamente en lo que es
ambos lados de tu nariz, y eso va a reducir el tamaño de tu nariz si es demasiado ancha. Si es acortada, entonces utiliza ese corrector oscuro, pero comiénzalo desde el nacimiento de tus cejas. Y eso va a permitir que tu nariz se vea más alargada. Por ejemplo, si deseas estilizarla un poquito más, puedes aplicar un punto de luz justo en la parte más prominente de tu nariz, en la puntita, y eso va a dar esa ilusión de que es un poquito más respingada. Si tu nariz es la famosa nariz de aguileña, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para corregir ese tipo de nariz? Lo que vamos a hacer es aplicar un puntito oscuro justamente en la parte más pronunciada, en la curva más alta de la nariz, y eso va a disimular precisamente esa curva que está muy pronunciada en ese tipo de nariz. Por otro lado, si tu nariz es más larga, entonces lo que vas a hacer es en la punta aplicar un poquito de corrector oscuro. Si digamos tus fosas nasales son un poco amplias, como una nariz más achatada o más chatita como lo llamamos normalmente, entonces te recomiendo que en las aletas de tu nariz apliques lo que es la oscuridad. Y bueno, ya platicamos un poquito. Si tu nariz es algo pequeña, entonces aplica la iluminación en la punta de la nariz, y entonces haz tus correcciones partiendo las oscuras, partiendo desde lo que son donde comienza o donde está el nacimiento de tus cejas. Ahora vamos a jugar un poquito con lo que es la nariz. ¿Cómo podemos disimular nuestra nariz dependiendo cómo sea su forma? Por ejemplo, hablábamos de que si la nariz es muy ancha, entonces lo que vamos a hacer es adelgazarla un poquito utilizando corrector oscuro. Voy a utilizar mi lápiz y así vamos a adelgazarla. Vamos a marcar precisamente lo que son aquí estos laterales. Esto, al difuminarlo hacia abajo, va a dar una ilusión de que la nariz es más angosta de lo que realmente es. Y si nosotros utilizamos un corrector claro, voy a usar yo este blanco para simular el corrector claro. Se puede utilizar blanco o puedes utilizar uno que sea más al tono acorde de tu piel. Entonces, hacer estas marcas va a hacer que tu nariz se vea más afinada, más estilizada. Eso es si tu nariz es un poco ancha. En este caso, por ejemplo, mis aletas de mi nariz son también bastante anchitas, son algo pronunciadas. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo puedo disimular también al aplicar un poquito de oscuridad precisamente ahí donde es la aleta de mi nariz. Y, por ejemplo, a mí me gusta estilizarla un poquito más al aplicar un poco de oscuridad aquí, pero en forma de V. Y eso ya hace que mi nariz se vea un poquito más delgada. A la hora de difuminarlo, ya vemos cómo la nariz se ve más delgadita, más estilizada. Si nosotros deseamos pronunciar un poquito más esa parte de la punta de nariz un poco más respingada, entonces al iluminar suficiente lo que es la punta de la nariz, ya hace o da esa impresión de que la nariz ya va siendo más delgadita, más estilizadita. Eso es con respecto a en esta parte. Ahora, ¿qué va a pasar si tu nariz es muy corta? Se ve muy corta con relación al resto de tus facciones. Como recomendación, entonces, lo que vas a hacer es aplicar este corrector café justamente comenzando desde donde está tus cejas y lo vas a llevar hasta la punta. Al hacerlo así vas a dar esa impresión de que tu nariz es más larga. Se ve curioso. Y lo mismo, generalmente vamos a estilizar la nariz al aplicar un poco de iluminación en todo lo que es el puente de la nariz, salvo por ejemplo en las personas que tienen su nariz más como aguileña. Entonces ahí no vamos a aplicar este corrector porque entonces la vamos a pronunciar más. Pero hacer esto nos da prominencia precisamente a todo lo que es el puente de la nariz, y entonces da esa apariencia de que nuestra nariz está más alargadita. A la hora de difuminarlo, entonces ya vamos a dar una apariencia natural y vamos a lograr el objetivo deseado, que nuestra nariz se vea un poquito más larga. Entonces, eso es en este caso, porque entonces así ya hace esa idea de que nuestra nariz sale desde acá atrás
y entonces ya se ve más alargada. Eso es si en tu caso de tu nariz es muy larga, pero si por el otro lado tu nariz es corta, pero si el contrario, si tu nariz es más larga y lo que queremos es disimularla, bueno, aún así podemos estilizarla un poquito, pero ya vamos a partir más o menos aquí a la altura del lagrimal para dar estilizarla un poquito en el caso de hacerla un poco más respingada, y en este caso vas a hacer el corte aquí casi en la puntita de tu nariz, y eso entonces va a hacer que se vea más cortita en automático. Y nuevamente podemos estilizarla dando un poquito de luz al puente de la nariz, pero eso ya hace que nuestra nariz se vea más chiquita. Es increíble en realidad todo lo que podemos hacer con un poquito de maquillaje. Solamente es saber la técnica de cómo aplicarlo. Siempre es importante que difuminen muy bien todas sus correcciones, todo su maquillaje, porque solamente así se va a ver natural, si no entonces se va a ver muy falso. Precisamente aquí ya se ve mi nariz más cortita, porque yo la estoy remarcando justamente donde empieza mi lagrimal y la estoy achatando en la punta, eso ya la recorta un poquito más. Ahora vamos a ver en el caso de precisamente si tu nariz es aguileña y lo que deseas es disimular esa parte, bueno, lo único que vamos a hacer es aplicar un punto oscuro en la parte más prominente, que normalmente tiende a ser aquí, donde se levanta este arquito de la nariz aguileña. Entonces al hacerlo aquí, obviamente lo difuminamos muy bien, y entonces eso va a quitar esa impresión de que esta parte está muy sobresalida. Recuerden, lo que es el juego de luces y sombras es eso. La sombra lo que hace es esconder, es profundizar, y lo blanco o la luz lo que hace es resaltar aquello. Entonces, siempre hay que tener bien claro eso, chicas. Cuando queremos disimular algo, vamos a utilizar oscuridad. Cuando queremos resaltarlo, vamos a utilizar luz. Para que eso lo tengamos siempre bien en mente. Si nuestra nariz es demasiado hacia arriba, está demasiado respingada hacia arriba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es aplicar oscuridad en la parte más alta de nuestra nariz, la difuminamos y entonces eso va a disimularla, la va a bajar. Pero si por otro lado nuestra nariz es muy chata, muy caída hacia abajo, entonces si tenemos como que esta forma en nuestra nariz, pues lo que vamos a hacer es lo contrario. Vamos a aplicar nuestra iluminación en el punto más bajo, en este caso sería la punta de nuestra nariz, y al disimularlo entonces ya crece. Entonces estos pequeños detallitos nos van a ayudar a nosotros a seguir jugando con nuestra nariz. Ya tú puedes irla estilizando. De hecho es bueno que ustedes tengan así como que esas pequeñas sesiones de práctica, y entonces van a ir viendo cómo poco a poco van a ir viendo cómo pueden utilizar ustedes mismas ese juego de luces y sombras y hacerlo o que salga a su favor, ¿verdad? O sea, se dan cuenta, cualquier línea que yo estoy marcando ya va cambiando el efecto que tiene mi nariz. Entonces, todo eso ustedes chequenlo, jueguenlo, tómense muchas fotografías de cómo quedó el resultado. Y eso les va a ayudar mucho a aprender cómo van a diseñar ustedes mismas su rostro. Algo que más o menos, pues, o a mí se me figura, si me lo enseñaron a mí en un principio, es que cuando tú estás preparando tu lienzo, tu rostro, con la base de maquillaje, ya que preparaste previamente tu rostro, aplicas tu base de maquillaje, y es como si estuvieras borrando todo tu rostro. Y entonces ahora lo que vas a hacer es dibujarlo, dibujar tus ojos, dibujar tu nariz, dibujar tus labios, tus cejas, y entonces eso te permite dar o estilizarla del modo que más sea favorable a tu tipo de rostro. Bueno, eso es lo que tiene que ver con esta parte de la nariz. ¿Y qué de nuestros labios? Bueno, aquí en esta imagen tú estás viendo cuáles son literalmente las partes que nuestros labios, lo que forma nuestro corazoncito es lo que lo llamamos el arco de Cupido. Tenemos lo que es el labio superior, el labio inferior, la línea de nuestro labio, que es donde nosotros aplicamos nuestro delineador, y finalmente lo que es el ángulo externo. Ahora bien, los tipos de labios varían bastante, están desde los labios finos, los que son pequeños, los que son muy gruesos, hay algunos que son asimétricos, y entre los asimétricos entran
Por ejemplo, que tienen el labio superior más delgado que el inferior o viceversa, o en algunos casos, alguna parte de nuestro labio, por ejemplo, a veces en nuestro labio superior no es o inferior no es completamente simétrico y la mitad del labio es un poco gruesa y la otra mitad es un poco delgada. Quizá no sea tan común, pero en realidad sí sucede. Así que es importante saber distinguir cómo están nuestros labios y entonces hacer las correcciones respectivas. Si tus labios son muy delgados y quieres que se vean más gruesos, entonces te recomiendo que delinees por fuerita de tu línea de los labios. Pero si por el contrario son gruesos, entonces la recomendación es que delinees por dentro y eso va a hacer que se vea un poco más delgado, va a cambiar la apariencia de tus labios. Si tus labios son muy pequeños, entonces pues vamos a dibujarlos un poquito con el delineador. O si son asimétricos, del mismo modo, vamos a buscar ensanchar la parte más delgada para que se vea ya con simetría con el resto de nuestros labios. Hay labios que son muy ovalados, parecen como una hojita nada más, entonces porque no tienen marcado el arco de Cupido. Así que ahí te voy a recomendar que lo marques. Lo que es importante considerar en este aspecto cuando hacemos correcciones en las facciones, chicas, es que si hacemos muy pronunciadas esas correcciones en nuestras facciones, entonces sí va a haber mucha diferencia cuando nos vean con maquillaje que cuando nos vean sin maquillaje. Es un punto que debemos de tomar muy en cuenta. Máxime lo que toca con los labios, porque si entonces tenemos unos labios muy pronunciados de momento y entonces estamos en una comida o alguna invitación especial, entonces se nos quita el labial y entonces ahí se ve cómo está en realidad nuestro labio. Entonces, aunque es bueno hacer esas correcciones, podemos hacerlas de un modo sutil para que no sea un cambio drástico en nuestras facciones, aun cuando estemos haciendo un maquillaje natural. Ahora vamos a hablar acerca de los diferentes, ya hablamos de los diferentes tipos de labios, ahora vamos a ver en la práctica cómo podríamos corregirlos. Bueno, ya me quité aquí mi labial y voy a utilizar delineador retráctil porque tiene muy buen pigmento y vamos a empezar a hablar acerca de ello. ¿Qué pasa cuando nuestros labios son finos? Mis labios en realidad son delgados y en mi caso mis labios son asimétricos. De hecho, se ve un poquito ahorita que no tengo nada de maquillaje, nada de labial, que esta parte de mi labio es más angosta que esta. Y constantemente me pasa que cuando me maquillo y de repente me tomo la foto, ¡pum!, se me ve aquí más chiquito. Y mire, lo voy a hacer para que se vea cómo es mi labio literalmente. Si yo delineo, tal cual mi labio me está llevando, entonces este labio es más metido. Entonces, aun cuando trate de ir lo más pegadito, siempre este labio está más chiquito, en mi caso, esta mitad del labio, de hecho. Entonces, lo que yo tengo que hacer es disimular ese detalle, y para eso, entonces, lo que hago es, comienzo aquí en el centro generalmente, puedes comenzar de las orillas, puedes comenzar del centro, como se te haga a ti más fácil, pero esta parte la tengo que delinear por dentro de mi línea natural de mi labio y esta parte la tengo que delinear por fuera. Y solamente de ese modo logro equilibrar yo mis labios. Así que nuevamente esto es un pequeño juego en el que nosotros vamos a poder modificar un poquito, o de hecho bastante, lo que son nuestros labios. Entonces, cuando tú aplicaste ya tu base de maquillaje, hay quienes deciden aplicar en los labios, hay quienes no. Puedes de hecho corregir un poquito, por ejemplo, sobre todo si deseas hacer una corrección un poquito más pronunciada, entonces te recomiendo que apliques corrector en todo lo que es el alrededor para que, digamos así, se borre por completo tu línea de tus labios y entonces ya tú la puedas diseñar. Como te comentaba, en mi caso particular, entonces lo que hago es esto. Este lado lo meto y este lado lo saco. Y entonces ya se ve más parejo. De hecho, cuando nosotros delineemos nuestros labios,
Aun cuando estamos siguiendo la línea natural de nuestros labios, para que tú estés segura de que tu delineado está parejito, está simétrico, entonces sin abrir tus labios solamente sonríe. Y entonces ahí vas a ver, por ejemplo, si en el arco de Cupido está más levantado un lado que el otro, o aquí está simétrico, eso te va a ayudar a ver esos detallitos. Solamente haciendo ese pequeño gesto. Entonces, de hecho, como te decía, puedes tomarte la selfie y entonces ver cómo están quedando tus labios, y eso va a ayudar a corregir cualquier detalle, y entonces vas a tener un maquillaje súper impecable. Ahora, ¿qué hay si, por ejemplo, yo que tengo mis labios delgados y quiero que se vean más gruesos? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer es delinear por fuera, un poquito afuera de la línea de mis labios. Procuren que no sea demasiado drástico ya sea que lo delineen por fuera o por dentro. Procuren que sea muy sutil, porque si no, entonces se va a ver deforme. Así que en todo eso tenemos que cuidar que seamos sutiles en la forma en que nosotros estamos manejando nuestras facciones. Entonces, por ejemplo, yo lo haría así. Y entonces esto hace que mi labio en automático se vea un poquito más hacia abajo, porque ya estoy creando una profundidad aquí. Y lo mismo es en mi arco de Cupido. Entonces mi labio ya se ve más ancho de lo que realmente es. Y ojo, ahí va otro tip. Cuando nuestros labios, entre más ancho es el labio de arriba, el arco de Cupido es menos marcado. ¿Sí? Como que se va borrando. Por lo mismo es más ancho. Cuando nuestro labio es más delgado, el arco de Cupido tiende a ser más marcado. Entonces, si tu deseo es eso, hacer que tus labios se vean más anchos, pero que al mismo tiempo se vean naturales, entonces no marques tanto tu arco de Cupido, así como en este caso. Entonces yo ya al rellenar voy a hacer que mis labios se vean más gruesos. Otro tip, chicas, si ustedes al rellenar sus labios, entonces oscurecen más la parte exterior, tanto del labio superior como del labio exterior, se dan cuenta, no lo estoy rellenando todo por completo, solamente muy pegado a mi delineado. Lo pueden difuminar un poquito. Y entonces, esta sensación que tiene aquí, o esta luminosidad que le vamos a dejar aquí, va a permitir que nuestro labio todavía se vea más ancho. De hecho, aquí ya lo iluminé de más. Déjenle quitar un poco de color. Ajá. Entonces, esto va a ayudar a que nuestros labios se vean un poco más gruesos todavía, más carnosos. Hay quienes antes de preparar o a la hora que están aplicando ciertas correcciones previas a la base de maquillaje, o incluso después de tu base de maquillaje, puedes aplicar tono blanco justo en esta área y ya después rellenarlo con un gloss, con un poquito de color, y eso va a dar ese efecto de que nuestro labio es más ancho. Así que son trucos que nosotros podemos realizar con nuestro maquillaje, que normalmente no los vamos a realizar en un maquillaje de día a día, a menos que te guste pues siempre andar con el glamour todos los días, puedes realizarlo. Si finalmente deseas solo llevarlos a cabo estos arreglos para una noche muy especial, bueno, aquí están los tips que tú puedes llevar a cabo. Ahora ya vamos con el lado contrario. Ahora vamos a suponer que tenemos los labios gruesos y no nos agrada mucho. Ahorita la moda está en tener los labios más gruesos, pero nuevamente vamos a partir en base a nuestro gusto personal, que nos veamos bien y equilibradas y no nos veamos falsas con nuestro maquillaje, porque el maquillaje la idea es realzar nuestra belleza natural, disimular ciertas facciones, pero no es tal cual transformar nuestra cara. Pero bueno, ahora,
En este caso entonces lo que vamos a hacer es delinear por dentro. Entonces si nosotros ya previamente corregimos un poquito, voy a aplicar un poquito de corrector, ahí está, para que borrar un poquito ya todo lo rojo que tengo aquí alrededor del labio y se vea un poquito más el efecto que voy a hacer ahorita. Voy a borrar el resto del rojo, porque estos pigmentan bastante y no se quitan tan fácil. Entonces ya borré, digamos, otra vez mi labio, ya tengo listo aquí mi lienzo para trabajar. Y entonces ahora, en vez de trabajar justo en la línea de mi labio o por debajo de la línea de mi labio, lo que voy a hacer es trabajar ligeramente por dentro, y eso va a hacer que mi labio se vea más pequeño. Vamos a la práctica. Y entonces en automático ya está haciendo un labio chiquito. Y tomando en cuenta lo que les comenté hace un momento, cuando los labios son más finos, entonces el arco de Cupido es más marcado. En automático así es. Cuando tú empiezas a delinear, si vas a hacer tu labio un poco gruesito y lo empiezas a delinear un poquito por fuera de la línea del agua, tú vas a ver en automático cómo el arco de Cupido se cierra. Pero cuando lo estamos haciendo por dentro, como en este caso, el arco de Cupido se marca más. Y entonces de ese modo yo ya borré, digamos, esta parte de aquí y ya hice mis labios más chiquitos. Así que esos son los truquitos que nosotros podemos hacer para que nuestras facciones vayan siendo más pues más equilibradas, y entonces las vamos corrigiendo a nuestro gusto, a como nos favorezcan más principalmente, y pues vamos a lucir o nos vamos a sentir de hecho más pues más bellas, ¿no? Con nuestro maquillaje. Así que bueno, esa es la técnica que vamos a utilizar en lo que toca con la corrección de nuestros labios, chicas. Si es grueso por fuera, si es grueso y queremos adelgazarlo, sería por dentro de nuestra línea. Si es delgado y queremos engruesarlo, pues háganlo un poquito fuera de su línea. Solo recuerden, no lo exageren, háganlo de manera sutil. Finalmente el cambio notar, aunque no sea algo así exagerado. Lo vimos ahorita en el caso de la nariz, en el caso de los labios, es así milimétricamente hablando los cambios que estamos haciendo, pero realmente se ven. Y ustedes lo van a ir comprobando conforme lo vayan haciendo y hagan ese ejercicio de tomarse su selfie. Y bien, así llegamos al final de este video. Espero que les haya sido instructivo, que les haya agradado, que haya sido entretenido. Por favor, déjenme sus comentarios. Si les surge alguna pregunta, alguna duda relacionada con este tema, déjenme ahí los comentarios y con mucho gusto voy a ayudarles a ver la respuesta a esa pregunta que ustedes tengan. Igualmente, si desean ver o que se desarrolle algún tema aquí en este canal, también déjenmelo en los comentarios, y claro que voy a tomar en cuenta su petición para que el contenido de este canal pues siempre sea atractivo y sobre todo que sea útil para ustedes. Si conocen de alguien que desea también aprender a maquillarse, a veces tenemos el deseo pero no sabemos por dónde empezar, bueno, compartan estos videos para que también esa persona pueda beneficiarse de esta información. Es completamente gratis, así que no nos cuesta absolutamente nada poder compartirlo. Y te recuerdo, si no te has registrado, no te has suscrito aquí a mi canal, por favor suscríbete, activa la campanita y entonces nos vemos en el próximo video de este